Los 10 monstruos de río más aterradores, parte 3. Número 10. Pez gato del Mekong. Es originario del sudeste asiático y se considera uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Puede llegar a medir 3,2 metros y pesar 300 kilos. Es un pez muy fuerte y se caracteriza por la ausencia de barbos y de dientes. Esta especie comienza alimentándose de zooplancton y de su propia especie, pasando después a ser herbívoro y alimentarse de algas. Su distribución es endémica de la parte inferior del río Mekong y se encuentra en peligro de extinción debido a la sobrepesca. Número 9. Esturión caluga. Esta especie es endémica de la cuenca del río Amur, que transcurre entre Rusia y China. Es un pez migratorio que se encuentra en agua dulce y zonas marítimas, pudiendo llegar a desplazarse casi 1000 kilómetros. Su dieta habitual es el salmón y cuando escasea se alimenta de otros peces e incluso de su propia especie. Puede llegar a medir 6,5 metros, pesar 1 tonelada y vivir hasta 80 años. Esta especie se considera en peligro de extinción. Rusia y China exportan su caviar a países como Japón, Alemania o Estados Unidos. Número 8. Oxidoras niger. Es nativo de la cuenca del río Amazonas y el río San Francisco. Habita en bosques inundados, pantanos y lagos, pero sobre todo en el canal principal de los grandes ríos. Puede llegar a medir 1 metro y pesar alrededor de 15 kilos y pertenece al orden de los siluriformes. Detecta sus presas con unos receptores que tiene en la boca mientras se desplaza por la arena. Come crustáceos, larvas y también peces pequeños. Tiene unas duras espinas laterales que pueden dañar a sus depredadores. Número 7. Salamandra gigante. La salamandra gigante china es el anfibio más grande del mundo. Se encuentra en el sur de China en arroyos y lagos. Puede llegar a medir 1,80 metros, pesar 30 kilos y vivir hasta 80 años. Tiene unos sensores que usa para detectar los cambios de presión en el agua y cazar a sus presas con un rápido movimiento de cabeza. Tiene una mordedura potente y se alimenta de insectos, peces y otros anfibios. Está considerado un alimento de lujo en China y también se caza para su uso en medicina tradicional. Número 6. Bacalao del Murray. Es el mayor pez de agua dulce de Australia y uno de los más grandes del mundo. El ejemplar más grande registrado medía 1,83 metros y pesaba 113 kilos. Su distribución natural abarca toda la cuenca del Murray-Darling. Es un gran depredador capaz de comer cualquier cosa más pequeña que él. Son carnívoros y además de otros peces se alimenta de langostas, pequeños mamíferos y reptiles. Número 5. Taimén. Pertenece a la familia de los salmónidos y las poblaciones más grandes se encuentran en Rusia y Mongolia. Puede llegar a medir 2 metros, pesar 100 kilos y vivir más de 20 años. Son feroces depredadores que cazan a sus presas en grupo. Se alimentan de otros peces, mamíferos y aves e incluso llegan a devorarse entre ellos. Se encuentran en peligro debido a la sobrepesca, la destrucción de su hábitat y la contaminación. Número 4. Tortuga caimán. Es una de las tortugas de agua dulce más grandes del mundo. Puede medir 80 centímetros, pesar 100 kilos y vivir 100 años. Es nativa de los Estados Unidos y se encuentra en el río Mississippi, el Missouri y en pantanos. Es carnívora y se alimenta de peces, moluscos o reptiles. Caza por emboscada enterrándose y atrapando a sus presas con un movimiento rápido. Tiene una mandíbula extremadamente fuerte con una mordida capaz de destrozar cualquier cosa. Es una tortuga conocida por sus ataques a humanos, produciendo heridas graves y arrancando dedos. Número 3. Anguila de Nueva Zelanda. Puede alcanzar 1,5 metros, pesar 24 kilos y vivir hasta 100 años. Se caracteriza por la longitud de sus aletas dorsales superiores. Es un depredador oportunista y se alimenta de insectos y pequeños peces. Se reproducen una vez en su vida haciendo un viaje de miles de kilómetros hasta cerca de Tonga. Atacan a sus presas mordiendo y sacudiéndose para arrancar los trozos de carne. Se han registrado ataques de estas anguilas a personas y a ganado. Número 2. Anaconda verde. Es la serpiente más pesada del mundo y la segunda más larga después de la pitón reticulada. Suelen medir 8 metros y pesar hasta 180 kilos. Habita en las cuencas de ríos como el Orinoco o el Amazonas. Pasa la mayor parte del tiempo sumergida acechando a sus presas. Tiene 4 filas de dientes y su ataque es muy rápido. Suelen cazar animales que se acercan a beber, sujetándolos con sus mandíbulas y enroscándose alrededor de su cuello para asfixiarlos y tragarlos enteros.
Se alimenta de animales como roedores, aves o caimanes. Se han reportado casos de humanos adultos atacados por ellas o siendo sus presas. Número 1. Pacú. Es un pez originario de la cuenca del río Orinoco, desde donde se distribuyó al Amazonas. Está emparentado con las pirañas, tiene unos dientes que recuerdan a los de un humano y puede provocar heridas serias. Puede medir casi 1 metro y llegar a pesar 25 kilos. Es omnívoro, se alimenta de peces, crustáceos y algas. Tienen un sentido del olfato muy desarrollado y se sienten atraídos por el olor de la grasa animal. Este pez es conocido como el cortabolas por sus ataques a los testículos de pescadores que incluso han llegado a morir desangrados. Es una tortuga conocida por sus ataques a humanos, produciendo heridas graves y arrancando dedos. Número 3. Anguila de Nueva Zelanda. Puede alcanzar 1,5 metros, pesar 24 kilos y vivir hasta 100 años. Se caracteriza por la longitud de sus aletas dorsales superiores. Es un depredador oportunista y se alimenta de insectos y pequeños peces. Se reproducen una vez en su vida haciendo un viaje de miles de kilómetros hasta cerca de Tonga. Atacan a sus presas mordiendo y sacudiéndose para arrancar los trozos de carne. Se han registrado ataques de estas anguilas a personas y a ganado. Número 2. Anaconda verde. Es la serpiente más pesada del mundo y la segunda más larga después de la pitón reticulada. Suelen medir 8 metros y pesar hasta 180 kilos. Habita en las cuencas de ríos como el Orinoco o el Amazonas. Pasa la mayor parte del tiempo sumergida acechando a sus presas. La salamandra gigante china es el anfibio más grande del mundo. Se encuentra en el sur de China en arroyos y lagos. Puede llegar a medir 1,80 metros, pesar 30 kilos y vivir hasta 80 años. Tiene unos sensores que usa para detectar los cambios de presión en el agua y cazar a sus presas con un rápido movimiento de cabeza. Tiene una mordedura potente y se alimenta de insectos, peces y otros anfibios. Está considerado un alimento de lujo en China y también se caza para su uso en medicina tradicional. Número 6. Bacalao del Murray. Es el mayor pez de agua dulce de Australia y uno de los más grandes del mundo. El ejemplar más grande registrado medía 1,83 metros y pesaba 113 kilos. Su distribución natural abarca toda la cuenca del Murray-Darling. Es un gran depredador capaz de comer cualquier cosa más pequeña que él. Son carnívoros y además de otros peces se alimenta de langostas, pequeños mamíferos y reptiles. Número 5. Taimén. Pertenece a la familia de los salmónidos y las poblaciones más grandes se encuentran en Rusia y Mongolia. Puede llegar a medir 2 metros, pesar 100 kilos y vivir más de 20 años. Son feroces depredadores que cazan a sus presas en grupo. Se alimentan de otros peces, mamíferos y aves e incluso llegan a devorarse entre ellos. Se encuentran en peligro debido a la sobrepesca, la destrucción de su hábitat y la contaminación. Número 4. Tortuga caimán. Es una de las tortugas de agua dulce más grandes del mundo. Puede medir 80 centímetros, pesar 100 kilos y vivir 100 años. Es nativa de los Estados Unidos y se encuentra en el río Mississippi, el Missouri y en pantanos. Es carnívora y se alimenta de peces, moluscos o reptiles. Caza por emboscada enterrándose y atrapando a sus presas con un movimiento rápido. Tiene una mandíbula extremadamente fuerte con una mordida capaz de destrozar cualquier cosa. Los 10 monstruos de río más aterradores, parte 3. Número 10. Pez gato del Mekong. Es originario del sudeste asiático y se considera uno de los peces de agua dulce más grandes del mundo. Puede llegar a medir 3,2 metros y pesar 300 kilos. Es un pez muy fuerte y se caracteriza por la ausencia de barbos y de dientes. Esta especie comienza alimentándose de zooplancton y de su propia especie, pasando después a ser herbívoro y alimentarse de algas. Su distribución es endémica de la parte inferior del río Mekong y se encuentra en peligro de extinción debido a la sobrepesca. Número 9. Esturión caluga. Esta especie es endémica de la cuenca del río Amur, que transcurre entre Rusia y China. Es un pez migratorio que se encuentra en agua dulce y zonas marítimas, pudiendo llegar a desplazarse casi 1000 kilómetros.
Su dieta habitual es el salmón y cuando escasea se alimenta de otros peces e incluso de su propia especie. Puede llegar a medir 6,5 metros, pesar 1 tonelada y vivir hasta 80 años. Esta especie se considera en peligro de extinción. Rusia y China exportan su caviar a países como Japón, Alemania o Estados Unidos. Número 8. Oxydoras niger. Es nativo de la cuenca del río Amazonas y el río San Francisco. Habita en bosques inundados, pantanos y lagos, pero sobre todo en el canal principal de los grandes ríos. Puede llegar a medir 1 metro y pesar alrededor de 15 kilos y pertenece al orden de los siluriformes. Detecta sus presas con unos receptores que tiene en la boca mientras se desplaza por la arena. Come crustáceos, larvas y también peces pequeños. Tiene unas duras espinas laterales que pueden dañar a sus depredadores. Número 7. Salamandra gigante.